Salomón, cuando escribía Eclesiastés, ya conocemos a Salomón, rico, atractivo, rey de Israel, próspero, sabio, multimillonario, y decía que todo lo que sus ojos vieron se lo dio. Todo. Imagínate algo. Todo se lo dio. Y él reflexionando, escribiendo el libro de Eclesiastés, veo una cosa triste debajo del sol. Generación va, generación viene, y las cosas siguen allí. Y nosotros tenemos el mismo destino que la vaca. ¿Cuál es la diferencia del hueco de la vaca y o de un hombre rico y de un hombre pobre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Has visto alguna lápida que diga el doctorísimo? ¿O una lápida de oro? No la he visto. Primera de Corintios 15:14 dice: si no resucitó el Señor, vana es nuestra fe. Y si esperamos solo en esta vida, dignos de lástima somos. Ha resucitado Jesucristo, está vivo hoy y podemos hablar con Él, y es el fundamento de nuestra fe. Y Él dijo unas palabras, y esas palabras que Él dijo son las que nos ayudan a tener una vida santa, libre y en abundancia. Dice el verso 4 de Hebreos 11: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Eso que ocurrió allí entre Caín y Abel es lo que determina la religiosidad y el cristianismo, porque el cristianismo no es religión. Cuando Caín se acerca al altar a entregar un fruto de la obra de sus manos, y Abel se acerca al altar ante Dios a entregar un cordero para ser degollado, había una condición que determina la religiosidad del mundo actual, desde el capítulo 3 de Génesis. Cuando Caín se acerca con el sacrificio de sus manos y con un corazón rebelde, angustioso, malo, humano, egoísta. ¿Me explico? Ese es el ser humano. Quiere acercarse a cualquier religión allá afuera y decir: por mi culpa yo estoy aquí, porque claro. Y con la obra de sus manos, con el sacrificio de caminar por las cosas y darse latigazos. Pero Abel, ¿qué hace? Abel se acerca a Dios con un corazón humilde, convertido, con un corazón santo y bueno. Y además obedece, importante, obedece que la única forma de perdonar los pecados era con el sacrificio de un cordero, el cual tenía que haber sido degollado. Abel no entendía nada de eso. No sabe lo que es un cordero y por qué había que degollarlo. Pero ese era el símbolo del cordero que hoy nos salva a nosotros, que es Jesucristo, que es el cordero de Dios. ¿Me explico? Entonces Abel no entendía qué significaba llevar un cordero, gracias. No entendía lo que significaba llevar un cordero, degollarlo, desangrarlo, pero estaba siendo obediente. Y tú, amigo, hermano, que estás allá afuera, que dice que todas las religiones o todos los caminos llevan a Roma, te digo que el Señor dice que la única forma de llegar a Él es a través del sacrificio de Jesucristo, que fue un cordero inmolado y que fue degollado para el perdón de nuestros pecados, y esa es la única forma. Y cuando te acerques a Él, tienes que acercarte con un corazón arrepentido, contrito y convertido, para que Dios te agrade. Porque nosotros todos sabemos que Él nos perdona de todos los pecados, que ha prometido enterrar los pecados en el medio del mar. Pero hay una cosa que a Dios le desagrada, que no es pecado y que no está sujeta al arrepentimiento. ¿Qué es? Algo que le desagrada a Dios. Le pongo un ejemplo. Si la mamá dice, limpia la habitación. Bueno, sin decirlo. Llega a casa y la habitación no está limpia. ¿Es pecado? No es pecado. Pero ¿se enfada la mamá, sí o no? Si se lo dice, quizás sí, porque está desobedeciendo. Pero supongamos que no se lo dijo. La enfada. Hay cosas que enfadan a Dios y no están sujetas al arrepentimiento, que es el no tener fe. Cuando Dios le dijo a Jonás, no tener fe, hermanos, cuando se acerquen a Dios, crean que le hay, porque Dios se puede disgustar por la falta de fe. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica a ese pueblo que está contra mí. Y Jonás, ¿qué dijo? Venga, yo a Nínive no voy. Me apedrean, me matan, me degollan. A decirle que son pecadores. Venga ya, su Dios mide 2 metros. Se ha ido a comprar un pasaje y se ha ido en un barco. ¿Y qué pasó? El barco se hundió y Jonás quedó en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. Jonás, teóricamente tienes que estar muerto, porque nadie puede vivir en el medio del mar 3 días. Pero yo te he salvado la vida. Sí, Señor.
voy a obedecer. Y voy a ir a mí a decirle que ya mi vida no es mía, mi vida es tuya. Amén. Dice el verso 5, por la fe, ya vamos a terminar, por la fe Enoc, haciendo así, fue traspuesto para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que se lo llevara, ¿qué pasó? Dio testimonio de que había agradado a Dios. La iglesia evangélica habla de un rapto antes de un tiempo del fin. Dios siempre ha salvado a Noé, a Enoc, a Lot en Sodoma y Gomorra. Siempre ha salvado a sus santos, siempre ha salvado a sus santos de la tribulación. Siempre se los ha llevado antes de que vivan estas cosas, que es el juicio de Dios. Dice Juan 11, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos irnos con el Señor? Porque a veces dudamos, ¿me llevará el Señor? O igual viene y me quedo como un tonto a través de esto. ¿Cómo te vas con el Señor? Juan 11, 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, le está diciendo a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el verso 26. Le dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que ha venido al mundo. Esto es así. No hay ninguna religión que te acerque a Dios. Es Jesucristo, su sacrificio y su enseñanza. Dice el verso 6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que en Él, el que a Él se acerca, crea, porque Él es galardonador de los que le buscan. La fe de este versículo es una fe que está sujeta a la obediencia. Crees en Dios y sabes que es el creador del universo y de tu vida, pero también tiene unos lineamientos y unos mandamientos que determinan tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar, cambia tu filosofía y sigue a Cristo. A eso se refería con que te negaras a ti mismo, tomaras tu cruz y le siguieras. No que llevaras una cruz y te crucificaras para ser salvo. No, que entendieras lo que Él dice y empezaras a practicarlo. Y para practicarlo tenemos que pensarlo, igual que el pecado. Si tú no piensas en el pecado, no cometes el pecado. Y si tú no piensas en la bondad, no cometes el acto de salvación, que es confesar con tus labios, si lo crees en tu corazón, que Jesucristo es el Señor. 3 rápidas enseñanzas de Jesús en los evangelios, para ver la fe en acción, la fe como fundamento, no la que mueve montañas. El Señor enseña que yo debo ponerme de acuerdo con mis demandantes antes de ir a un juicio. Eso significa que me humille. ¿Qué les parece? Te voy a demandar y vas a ir al juez y vas a ir preso. Yo, perdóname vecina, es que claro, si yo le maté el perro, pero claro, yo me explico. Y te pones de acuerdo con tu demandante. Eso te devolverá la paz. Y una paz que no viene sino de Dios. La fidelidad en el corazón. Dice, antes habéis escuchado ojo por ojo, diente por diente. Ahora si piensas mal de tu amigo, de tu hermano, de tu amigo, incluso de tu enemigo, ya has matado. ¿Qué te parece? Difícil. Pero estamos invirtiendo en eso, en el corazón. Dice, antes habías escuchado que si te acostabas con otra mujer era adulterio. Pues ahora yo te digo que si esperas que pase y le ves por detrás, ya estás adulterando. ¿Qué te parece? No significa que si tú adulteras en el pensamiento vas para el infierno. ¡No! Es que tienes que forzar tu corazón para, como dice el cántico que hicimos al principio, para que Dios sea quien cambie tu corazón e intente ser un hombre santo. Y cuando eso ocurre, no habrá mujer más hermosa que tu mujer. Porque como no ves a nadie más. A mí me contaba un soltero hace poco. Es que cuando tú estás soltero, tú las tienes a todas. Y cuando estás casado, tienes solo una. Esa es una filosofía. Esa es una manera de pensar. Y esa manera de pensar le permite a él ser un adúltero. Es todo. El verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no veía, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y esa fe, ya vamos a terminar, condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, en ese tiempo, el loco Noé, va a construir un arca en un sitio donde no llovía desde hace años. Y creo que todavía no llueve, hasta el diluvio. Y estaba a kilómetros de la playa, ¿lo sabían? Que el pueblo donde vivía Noé estaba a kilómetros de una playa. Pues
definitivamente el loco no es. Él no hizo nada y tuvo 40 años, pastor, construyendo una arca. 40 años, salvo él y salvo su familia. Hermanos, ¿tenemos el corazón ya conforme a Dios? ¿Hemos pasado el corazón a prueba de los ojos de Dios? ¿La perspectiva nuestra es la misma perspectiva de Dios? ¿Ya estamos aprobados? ¿Sabemos los evangelios de Jesús? Porque la samaritana estaba aquel día hablando con Jesús y le dijo, no, tranquilo, que cuando venga el Mesías, Él nos explicará todo. Porque en aquel tiempo había judíos saduceos, judíos fariseos, judíos ortodoxos, qué sé yo que había, alguno más. Toda esa gente que pensaba diferente de un mismo Dios. Y ella como samaritana estaba siendo desterrada de los judíos ortodoxos, pero ella tenía un corazón sensible, pero había tenido 5 maridos. ¿Qué me parece? Cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todo. Pues el Mesías ha venido hace 2000 años y nos ha dicho todo. 4 evangelios, 4 perspectivas que hablan de lo que dijo Jesús aquí. Y nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Digo al pastor que nos acompañe con una canción. Vamos a orar y cerramos. Enfocados en estas cosas, yo la voy a guiar. Como quieran, como siempre oran al Señor, de pie, sentado, de rodillas, un par de minutos, y díganle al Señor que quieren un corazón conforme a sus demandas, porque Dios es santo y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Señor, danos un corazón conforme a tus demandas, Señor. Sigamos velando, hermanos, de día y de noche, porque dice que su venida es